En la carta número 7, Cristo profundiza en la importancia de elevar la conciencia y transformar la vida a través del pensamiento y la intención consciente. También explica cómo las emociones y creencias impactan la realidad y ofrece una guía para alinearse con la energía divina. La conciencia crea la realidad. Todo lo que experimentamos en la vida es un reflejo de nuestra conciencia interna. Los pensamientos y emociones actúan como imanes, atrayendo situaciones y personas que vibran en la misma frecuencia. El poder del pensamiento y la emoción. Los pensamientos impulsados por emociones intensas tienen un gran poder creador. La negatividad, el miedo y la ira generan circunstancias difíciles, mientras que el amor, la gratitud y la paz atraen experiencias armoniosas. Entonces, ¿cómo purificar la conciencia? Cristo insiste en la necesidad de limpiar la mente de pensamientos destructivos. Elevar la conciencia significa observar los pensamientos y no identificarse con ellos, transformar la negatividad en amor y comprensión, practicar la meditación para conectar con la fuente divina. El amor como fuerza universal. El amor es la energía que equilibra y sostiene toda la existencia. A través del amor incondicional, el ser humano puede sanar relaciones, superar el sufrimiento y acercarse a la verdadera paz. La conexión con la fuente divina. Cristo enseña que cada persona puede conectarse directamente con la energía creadora del universo. Esta conexión se fortalece a través de la oración sincera, la gratitud y la búsqueda del bien para los demás. Y por último, la trascendencia del ego. El ego impone limitaciones, creando separación y conflicto. Al trascender el ego y vivir en armonía con las leyes del amor y la compasión, se experimenta una profunda transformación interior. Introducción de la carta número 7. El canal. Hay un extraño, milagroso suceso atribuido a la siguiente carta. Cuando estaba terminada la carta número 7, se le dijo al canal con claridad que usara la parábola de Mateo 13, versículo 3, como párrafos iniciales. Un poco después, se le vino de manera poderosa que agregara un párrafo en la página 2, marcada con 2 asteriscos. La carta 7 se imprimió. Al cotejar las páginas estaba estupefacta, abrumada, al encontrar que le ocupó la mitad de la página 1 las palabras «Yo soy la vida, la verdad y el camino», que no había sido escrita en el ordenador. Parecía ser un pie de página, pero tal pie de página tan solo podría haberse escrito al usar las instrucciones precisas y específicas del WordPerfect para crear un pie de página. Lo que es más, normalmente se asigna tan solo 2 renglones a este tipo de notas. Media página no sería un pie de página. Todavía conmocionada por el suceso, el canal buscó cada archivo en el ordenador para ver si alguna vez había usado tal pie de página y que lo hubiera olvidado, pero no encontró nada. Se llamó a un técnico, se le mostró el texto en el ordenador y la misma impresión, pero no pudo explicar cómo podría haber ocurrido. Hasta ahora nadie ha sido capaz de explicarlo. Para aquellos que quizás no lo saben, esta afirmación, yo soy la vida, la verdad y el camino, fue hecha por Jesucristo al describirse a sí mismo durante su misión en Palestina. El texto ya se citaba y fue explicado por Cristo en las páginas anteriores, pero usaba las palabras en otro orden.
Cuando leas los párrafos con doble asterisco, conjuntamente con el pie de página, sin duda cobrarán nuevo sentido para ti porque evidentemente están interrelacionados. En primer lugar, la redacción del párrafo doble asterisco se dictó enérgicamente y fue escrito en el ordenador, y en algún momento inmediatamente después se añadió el pie de página de la página 1. Otro misterio. ¿Cómo fue que este pie de página no se notaba al hacer la impresión? La Canal vive sola y nadie más podría tener acceso al ordenador. La Canal considera esta intervención y contravención del procedimiento WordPerfect como la propia firma personal de Cristo, algo que podría haber hecho cuando estaba en la tierra. De nuevo, soy yo, el Cristo, quien ha venido a vosotros a través de esta carta a quien quiera que pueda recibir mis palabras. La siguiente parábola puede aplicarse tanto a vuestra era moderna como a los tiempos de los judíos hace 2000 años. Te encomiendo su verdad a ti que lees o escuchas estas cartas. Un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde apenas tenían tierra. Como la tierra no era profunda, brotaron enseguida, pero en cuanto salió el sol, se chamuscaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron en zarzas. Las zarzas crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron grano, unas 100, otras 60 y otras 30. Quien tenga oídos, que oiga. Escucha entonces el significado de la parábola del sembrador. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Cuando alguien oye el mensaje respecto al reino y no lo comprende, el malvado, el egocéntrico, arranca lo que se sembró en su corazón. Esto es lo que se sembró en la vereda. Respecto a lo que se sembró en terreno rocoso, eso es aquel que oye el mensaje y enseguida lo recibe con alegría. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, pero aguanta un poco. Y en cuanto surge una dificultad o persecución por el mensaje, enseguida falla. Lo sembrado entre zarzas es aquel que escucha el mensaje, pero los afanes, riquezas y placeres del mundo ahogan el mensaje y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena es aquel que escucha el mensaje y lo entiende. Ese sí da fruto y produce en un caso 100, en otro 60 y en otro 30. Mateo 13, versículo 3. Mi propósito al compartir este conocimiento de la verdad del ser contigo en estas cartas es el de capacitarte para crecer en sabiduría y amor espiritual y para producir los frutos y bendiciones de tal sabiduría y amor espiritual en cada momento de tu conciencia en evolución. Anhelo que seas abundantemente dichoso. Por tanto, juntos haremos el terreno humano de tu conciencia. Démosle la vuelta. Librémoslo de las piedras de la desesperación. Rompamos los terrones de la incomprensión con sabiduría cada vez más profunda. Arranquemos las malas hierbas de tus patrones mentales emocionales con mi ayuda. Fertilicemos la tierra de tu conciencia con una fe siempre en aumento. Luego siembra semillas cada vez más hermosas, nacidas de tus percepciones espirituales en evolución y de tu amor incondicional. Mi alegría será tu alegría en este esfuerzo, y tu alegría será añadida a mi alegría. En esta unidad de propósito y logros
Al final sentirás que verdaderamente eres de mi espíritu y que mi espíritu está siendo vertido en ti. De este modo experimentaremos la unidad de aquello de lo cual ambos hemos tomado nuestra individualidad. Mis pensamientos serán tus pensamientos no contaminados por tu ego conciencia anterior. He descrito el proceso, el sendero, sobre el cual caminarás para alcanzar los deseos más sublimes y perfectos de tu corazón. Y así te digo, aunque esta carta puede ser difícil de aceptar al principio y requerirá tiempo y esfuerzo para comprender del todo, es un fuerte eslabón entre tu conciencia y la mía. En mi estado trascendente puedo hacer más por ti cuando me llamas, de lo que podría hacer si volviera a la tierra en un cuerpo físico en el cual pudieras verme con tus ojos y oírme con tus oídos, pero tu comprensión de la verdad del ser podría ser limitada. En este modo de contacto con tu conciencia podrás recibirme directamente en tu mente y corazón, cuando las precondiciones para tal contacto hayan sido cumplidas. Pues te digo en verdad, cuanto más tiempo y meditación dediques a estas cartas, más posible será para ti que recibas inspiración e instrucción más alta de mí, personalmente, porque con cada lectura de estas cartas más se elevarán tus propias frecuencias de conciencia hacia las frecuencias de mi conciencia espiritual, y al final alcanzaremos un verdadero lugar de encuentro de conciencias. Entonces serán abundantes los frutos en tu vida. Para explicar por qué esto es así, debo decirte que mi conciencia desciende a través de muchos planos diversos de frecuencias vibratorias de conciencia, para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan ayuda e inspiración. Los muchos y diversos planos de conciencia por los cuales atraviesa mi conciencia son diferentes los unos de los otros. Cada nivel de frecuencia de conciencia crea y se manifiesta como diferentes condiciones de existencia, puesto que las frecuencias vibratorias más altas y más bajas de conciencia son producidas por los patrones o formas espirituales, mentales, emocionales más altas o más bajas de conciencia. Por patrones altos y bajos quiero decir aquellos que son más cercanos o más lejanos de la intención de la conciencia divina. Como sabes, cada frecuencia de vibración de ondas de sonido produce su propia y única nota y tono individual. Similarmente, las formas habituales mentales, emocionales de pensamiento producen sus propias frecuencias vibratorias en la conciencia, y éstas, a su vez, producen las condiciones externas en las cuales reside la conciencia. Cuanto más altas sean las frecuencias vibratorias de conciencia, más hermosas, armoniosas, alegres y realizadas serán las vidas de aquellos que residen dentro de estas frecuencias. Cuanto más bajas sean las frecuencias, más ásperas, amargas, mordaces y tristes serán las vidas de aquellos que resuenan en tales frecuencias. Sus vidas son marcadas por los desastres, la privación y la brutalidad. Cuanto más alta sea la frecuencia vibratoria de conciencia, más espiritualmente amorosos y hermosos son los pensamientos, la imaginación creativa, los ideales y la belleza del color y de las formas de vida, porque están subiendo cada vez más cerca de la dimensión de la conciencia universal, donde las frecuencias han alcanzado tal altura que se nivelan y entran en el poderoso equilibrio, el todo poder de la conciencia universal, la fuente de todo ser, el amor. A ti, las condiciones externas pueden parecerte ser aquellas en las cuales reside el cuerpo, pero la verdad es que la conciencia que mora en el interior
es la que experimenta y responde a las condiciones externas. El cuerpo no es más que el vehículo que hace visible a los demás la conciencia humana, y la condición del vehículo en sí es una manifestación del nivel de conciencia espiritual, mental, emocional que lo habita. Por lo tanto, como ya dije antes, como observador de la necesidad individual y en respuesta a las súplicas de ayuda, mi conciencia desciende a través de los diversos niveles de conciencia existencial para alcanzar al suplicante sincero. Pues para dar las respuestas, primero debo recibir la necesidad. Y como dije en la segunda página, estas cartas son un eslabón, un medio para tu comunicación con mi conciencia, para hacerte capaz de ser atraído espiritualmente y para hacerte más receptivo, y luego comprender profundamente y usar todo el conocimiento que deseo compartir contigo para subirte por la escalera de la conciencia espiritual hasta las alturas máximas de la conciencia crística. Puesto que yo mismo, cerca del equilibrio perfecto, tengo el poder espiritual de la conciencia universal hasta un grado casi perfecto. Estoy imbuido con la naturaleza de la conciencia universal. Por lo tanto, toda mi conciencia, sin importar los pensamientos o palabras de otros, su creencia o no creencia, amor u odio, aceptación o rechazo de mí, sigue siendo una conciencia de amor incondicional puro. Nunca vacila ni cambia. Mis actitudes son consistentemente aquellas del amor puro, cuidados y compasión, las cuales experimento como un profundo anhelo de elevar, sanar y hacer prosperar. Por lo tanto, es perfectamente posible para algunas personas, si son suficientemente sensibles a las frecuencias vibratorias de la conciencia, llegar a ser conscientes de mi presencia o del amor o de una fuerza vital extra cuando estén en un estado de anhelo consciente, buscando, rezando para conocerme mejor o para evolucionar espiritualmente. Mientras hablo de las frecuencias más bajas de conciencia que causan problemas en la Tierra, serás consciente de mi total aceptación compasiva de ellas, pues éstas no son más que una manifestación del sufrimiento y de las dolorosas luchas de la gente mientras procura encontrar su camino hacia la luz de su fuente del ser. Vengo a la gente, no para condenar, sino para elevarla y fortalecerla. Irradio mi conciencia crística hacia ti por recibir y sostener tu nombre y forma espiritual en mi mente cuando solicitas mi ayuda. Y según estés receptivo y libre de los impulsos magnéticos de adhesión, rechazo, un poco de la naturaleza divina del ser es absorbida por las actuales frecuencias vibratorias de tu conciencia, las cuales experimentan entonces una fuerte sensación de elevación. Escucha bien esto. Por tanto, te debe quedar claro que a medida que descargas tu conciencia terrenal de su atadura emocional por rechazar mental y emocionalmente los patrones de pensamiento emocional que percibes que están fuera de la armonía del amor divino, te harás cada vez más consciente de una inspiración más elevada que va invadiendo tu mente, incluso tu plexo solar, proporcionándote orientación en momentos de necesidad cuando te encuentres incapaz de percibir las mejores medidas a tomar o incapaz de purificarte de la emocionalidad de tu pensar egocéntrico,
al reaccionar ante una situación difícil. Con mi ayuda puedes vivir en dos dimensiones: aquella del mundo físico en el cual reside tu cuerpo, que te trae tus experiencias, y aquella del punto de vista más elevado de la conciencia crística, que te permitirá trascender el pensar egocéntrico e irradiar pensamientos y sentimientos en tus situaciones desde aquel estado de ser que yo denominé el reino del cielo. No estoy solo en esta obra. Hay un sinnúmero de almas de la mayor elevación, trascendentes, espirituales, hermosas, amorosamente inteligentes, que pueden entrar en la dimensión de la conciencia crística trabajando conmigo para ayudar a la gente. Aunque estamos en la dimensión de la conciencia crística, todos somos individuales. No somos réplicas el uno del otro. Todos expresamos la conciencia crística de diversas maneras gloriosas. El énfasis de nuestras actividades puesto en diferentes facetas de la creatividad. Tenemos imaginaciones poderosas y podemos crear y traer a la forma individual visible dentro de nuestra propia dimensión aquellas cosas que están mucho más allá de tu comprensión actual. Oirás que por todo el mundo la gente está recibiendo inspiración y son conscientes de la presencia del Cristo. Mi inspiración que se irradia al mundo en este momento es recibida por diferentes naturalezas y mentes diferentes debido a su anterior condicionamiento mental. La inspiración dirigirá a cada persona por un camino distinto. Los mensajes que yo puedo introducir en su conciencia llevarán caras diferentes. En algunos casos los mensajes serán extremadamente distorsionados por los receptores que están psíquicamente receptivos, pero que poseen una mente ortodoxa que se aferra a los ya batidos caminos religiosos de antaño. Cualquier mensaje será interpretado según las creencias que tienen el control. Cualquier mensaje que se reciba que pudiera contradecir las creencias aceptadas será rápidamente expulsado de la mente y su autoría será atribuida a Satanás. Por esta razón, ha sido posible alcanzar tan solo la mente que está abierta y que tiene ansias de la verdad, más que de la enseñanza tradicional. Puedes estar seguro, no obstante, que mi mensaje personal siempre despertará a la gente a la necesidad urgente de alejarse de los principios restrictivos y erróneos de todo dogma y de la religión institucionalizada. El mensaje abrirá canales de conciencia dirigidos hacia el crecimiento del conocimiento espiritual. Estará conduciendo a la mente hasta dimensiones cada vez más elevadas de pensamiento celestial, en contraste con los conceptos materialistas y terrenales. Impartirá un aprecio más vívido de la verdadera naturaleza de tu fuente del ser y del universo en el cual vives actualmente. Profeticé, cuando estaba en la tierra, que llegaría el tiempo en que volvería como el paso de los rayos luminosos a través del cielo de oriente a occidente. Esto fue una descripción gráfica de la manera en la cual estoy actuando actualmente. Quizás, después del párrafo anterior, aceptarás que el rayo ha alcanzado a todo el mundo de un modo tal como para alcanzar a aquellos que están esperando anhelantes mi retorno. La intención de mi verdad es la de elevar e iluminar las mentes de aquellos que están buscando despertar a la gente a las muchas causas de la miseria y a la futura destrucción del planeta. Un sinfín de viejas almas están actuando desinteresadamente en cientos de maneras diversas para aliviar el sufrimiento de la gente que tiene necesidad.
dedicando toda su energía, tiempo, posición terrenal a promocionar el amor por la naturaleza, por los animales y su bienestar y protección, y por la futura salud del planeta mismo. Aunque puede que estas preciosas almas no sean conscientes de ello, ninguna de estas preocupaciones surgió del pensamiento humano terrenal, que se dirige exclusivamente hacia las necesidades egoístas, sino de la dimensión de la conciencia crística, donde todas las cosas vivas se ven como una expresión del amor, inteligencia de la fuente de todo ser. En esta carta quiero explicar con claridad que he venido a través del canal de estas palabras para ayudar a la gente receptiva de todos los estratos de la sociedad, del peón al general, del oficinista al presidente, a trabajar enteramente desde el punto de vista del amor. Hay razones espirituales, científicas, materialistas por las cuales es absolutamente imprescindible que la gente dedique todas sus energías mentales y emocionales a que sus acciones y reacciones estén perfectamente alineadas en armonía con el amor, la conciencia divina. Quedarse dentro del estado de conciencia que existe a través del mundo en este momento es quedarse en una constante caída descendente hacia un sinnúmero de enfermedades, desgracias, trastornos y el más profundo sufrimiento. Los hombres y las mujeres pueden vivir en dos dimensiones de existencia en tu mundo, bien sea exclusivamente desde el nivel de los impulsos del ego, que son las fuerzas controladoras detrás y dentro de todos los fenómenos diarios que comprenden la existencia y la experiencia humana diaria, o vivir mental, emocional, serenos dentro de la conciencia divina, mientras sus cuerpos siguen viviendo en el plano terrenal. Los frutos de la conciencia egocéntrica son discordias, alteraciones, trastornos climáticos y anormalidades, guerras, adicciones de todo tipo, pobreza, enfermedades, asesinatos, robos, mentiras, engaños, difamaciones, murmuraciones, pensamientos bajos deprimentes, pensamientos envidiosos, pensamientos llenos de enojo, mal humor, juicios, crítica, sarcasmo, rechazar a los demás, etc. Estas frecuencias de conciencia siempre están trayendo reflejos como de espejo de las circunstancias y de las reacciones sentidas de las que nacieron, y están continuamente sujetas a los altibajos de realización, a las esperanzas y desilusiones, oscilando entre la felicidad y la tristeza. Aquellos que a través de la oración, la meditación, la autodisciplina y la determinación consiguen purificar su conciencia del ego y elevarla definiendo y abrigando pensamientos amorosos, cada vez más sinceros hacia otros individuos y hacia el mundo en general. Gradualmente ascienden en conciencia hasta las frecuencias vibratorias del reino de la conciencia divina, el reino del cielo, donde viven cómodamente y a gusto en armonía con las leyes universales de la existencia. Tales personas encuentran que, sea cuales sean los problemas y los alborotos en el mundo a su alrededor, son alimentados, sanados, protegidos, cuidados y mantenidos en perfecta paz en la mente, con la condición de que se queden dentro de las frecuencias vibratorias espirituales. Cuando se permiten bajar a disputas egoístas y a cualquier condición humana negativa que involucre cualquier atributo del ego, la paz desaparece abruptamente y se encuentran atrapados en las frecuencias vibratorias de conciencia que se alimentan de frecuencias de conciencia similares a las de las otras personas en su entorno. Son como una mosca atrapada en la telaraña y la consiguiente batalla para desenredar los pensamientos,
de las frecuencias más bajas de vibraciones de conciencia puede ser agotadora y dolorosa. En tales momentos, la meditación y la oración constante, una súplica para tener ayuda, fuerza y orientación para lograr las actitudes emocionales correctas, son los únicos medios por los cuales el caminante espiritual puede volver a encontrar su camino de vuelta para salir de la trampa de los campos de energía más bajos, hasta un estado de armonía con las frecuencias vibratorias de la conciencia celestial. Puede que creas que lo anterior es demasiado difícil de entender y que no es necesario en tu búsqueda de elevación espiritual. Al contrario, esta comprensión de la naturaleza de tu conciencia es muy importante. Si te encuentras descendiendo en frecuencias vibratorias de conciencias bajas y estás experimentando el conflicto entre lo que sientes en este momento y lo que sabes que debes sentir o deberías sentir, experimentarás mayor control si comprendes que estás sufriendo porque permitiste que cayeran tus frecuencias vibratorias de conciencia espirituales normales. Determina la razón y llévala a la conciencia divina para una solución del conflicto interior. Con el tiempo, como respuesta a tu oración, te será dada repentinamente la orientación hacia la actitud correcta y las afirmaciones para aclarar el problema. Lo que es más, conforme vayas elevando tu nivel de frecuencias de conciencia, encontrarás que estás fortalecido interiormente, en espíritu y en fuerza vital. Ocurre lo contrario cuando te ves atrapado en vibraciones de conciencia más bajas, bien sea por un descenso personal hacia frecuencias de pensamiento más bajas o por estar emocionalmente atraído hacia ellas por la comunicación con una personalidad negativa o egocéntrica. Cuando ocurre esto, experimentarás una pérdida de energía. Esta pérdida de energía da lugar a un agotamiento de la energía física en las células de tu cuerpo. Por lo tanto, al emprender deliberadamente el viaje espiritual, debes de visualizarte como un viajero subiéndose a un tren con un destino de tu elección. Si al viajar saltas por la ventana al vislumbrar valles verdes o ciudades emocionantes que ofrecen placeres de alguna índole y te vas a vagar por caminos y senderos que te llevan muy lejos del viaje que habías emprendido, encontrarás difícil retomar aquel camino original. En primer lugar, tendrás que pasar por una purificación de las energías de conciencia más bajas que absorbiste durante tus escapadas a otras zonas de interés. Esto puede tomar un largo tiempo y quizás tengas que pasar por otras experiencias dolorosas que te capaciten para ir a través de la necesaria purificación de tu conciencia de nuevo. En todo lo que haces en la vida, o estás adelantando espiritualmente o estás moviéndote en zonas de conciencia que son perjudiciales para tu búsqueda y tu viaje de largo plazo hacia niveles más elevados de conciencia espiritual. Nunca te escapas de los procesos de la conciencia, ni de la función inexorable de las leyes de la existencia. No se puede poner tu vida en espera. Mientras te escabulles para echar una cana al aire que crees que no tendrá importancia porque nadie lo sabrá, cualquier cosa que hagas es una acción en conciencia y sea lo que sea, que promocione tu bienestar o que sea contraria a tu bien más elevado, tendrá sus repercusiones de naturaleza semejante. Todo en tu vida está relacionado con alguna otra actividad en la conciencia. Nada está aislado de todo lo demás. La gente cree que lo que hace hoy está en un compartimiento. Cree que lo de hoy se convierte en ayer y ya pasó, que no tendrá relación con su hoy, pero desgraciadamente para ellos lo verán surgiendo en sus experiencias como tiempo de cosecha dentro de 6 meses, un año
o incluso 10 años. Cuando las energías de conciencia hayan atraído lo que fuera necesario para dar lugar a su manifestación visible. Luego la gente se pregunta, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué a mí? Debes comprender que cuando emprendes un viaje espiritual, has puesto pie en un camino que elevará tus vibraciones espirituales a niveles más altos. La dejadez y la inconsistencia te llevarán a una condición de oscilación entre diversos niveles de frecuencias vibratorias. Estos momentos de inconsciencia están llenos de dolor emocional. Mientras oscilas, el ímpetu original de energía espiritual que antes elevaba tu visión espiritual va desapareciendo y al final te quejas de la dificultad para volver a la oración y a la meditación. Es difícil hacer el contacto que podías hacer con la conciencia divina antes de que te fueras a algún paseo placentero que te llevó a la caída de tus frecuencias de conciencia. De esta manera, al ceder a impulsos arrolladores, te haces la vida difícil y andas sobre un camino más rocoso. Al mismo tiempo, los impulsos que se encuentran dentro de tu conciencia indican que ciertas zonas de tu conciencia humana necesitan refinamiento. Los impulsos se convierten en los medios necesarios para enseñarte alguna lección importante. De hecho, nadie puede tomar el estrecho camino que dirige al reino del cielo y permanecer allí sin divergencia o desviación, hasta que haya experimentado completamente los frutos de sus impulsos ocultos. Por experimentar plenamente todo lo que tienen que ofrecer es que la gente eventualmente llega a la clara comprensión de que eran seducciones falsas, que no valía la pena el dolor y el tremendo esfuerzo que implica para volver al camino espiritual de nuevo. Únicamente cuando los impulsos profundamente arraigados hayan sido consentidos y los resultados grabados en la conciencia, puede hacerse una elección mental y emocionalmente deliberada de vivir la vida en un nivel espiritual más alto. Cuando se toma esta decisión final en forma decisiva y positiva, los impulsos anteriores son entonces erradicados de la conciencia. Pero tengo que decirte que cuando tomas la decisión de vivir tu vida en un nivel espiritual más alto, no has llegado necesariamente al final de tus problemas. Ignorante de lo que es real y falso en la espiritualidad más elevada, quizás te encuentras atraído hacia cultos diversos que te adentrarán en un desierto sin fin. Yo, el Cristo, he venido a través del canal de estas cartas para enseñarte cómo elegir las metas más altas de tu existencia humana y tu verdadero destino final en tu viaje en el tren terrenal. En tus búsquedas espirituales, eres como una persona a quien se le presentan muchos folletos de viaje a todo color, que representan los placeres y lujos de diversos lugares turísticos exóticos, donde te puedas relajar y renovar tus fuerzas. Un maestro espiritual te tienta a hacer un viaje que te dirige a una meta específica, la solución de algún problema mental emocional, mientras otro maestro te ofrece otra meta y otro camino a seguir. Cada uno de estos maestros espirituales está ofreciendo alivio de algún tipo de dolor o sufrimiento humano que ellos mismos han experimentado en el pasado y que han superado. Cada uno al final ha encontrado alivio a su propia manera única. Sin duda, todos tienen algún mensaje valioso de algún tipo u otro para compartir con la gente que está desconcertada por los problemas del vivir y que no sabe hacia dónde ir para tener ayuda y confortamiento en su difícil existencia. Pero yo he venido a ti desde la más elevada y ventajosa posición de la existencia universal espiritual, a través del canal de una mente cuidadosamente purificada e impregnada con vida espiritual
y dedicada al trabajo para llevar este mensaje a quien esté preparado para recibirlo. He venido a ti para señalarte quién eres realmente en los recovecos más hondos de tu individualidad y quién y qué puedes llegar a ser. Igual de importante, he venido a enseñarte el medio por el cual puedes lograr la transición de la conciencia humana a los más elevados reinos de la conciencia espiritual. Cuando estaba en la tierra decía: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y así yo era y soy. En estas cartas te estoy dando la verdad, te estoy enseñando el camino para alcanzar la vida abundante. Necesitar a otro agente como una muleta espiritual debilita el alma. Por tanto, depender incluso de mí debe reconocerse como una medida temporal. Por esta razón, me estoy esforzando a través de mi canal para que seas capaz de darte cuenta de que tu verdadero sostén, pilar, fuente de vida y ser, proviene directamente de toda la poderosa dimensión de la conciencia universal en equilibrio. He venido a ti, tú que estás escuchando o leyendo estas cartas, para ayudarte a ti a encontrar la vida más abundante y lo que denominé cuando estaba en la tierra, el reino del cielo. ¿Qué significaba esta afirmación en términos humanos? ¿Qué quería decir cuando decía vida abundante? Es más fácil para mí describir el significado de vosotros en 2001 que explicarlo con claridad a la gente en el año 1 después de Cristo. Pero sé que a muchas personas cuyas percepciones espirituales interiores aún no han sido abiertas, les parecerá increíble lo que estoy a punto de decir. Por lo tanto, para ayudarte a entender, debo recordarte y pedirte que te des cuenta totalmente de que no eres un cuerpo que posee conciencia. Eres la conciencia divina individualizada en seres de conciencia separados y hechos visibles en la Tierra por medio de partículas eléctricas sacadas y unidas en elementos para darte forma viva visibles según de acuerdo con un patrón físico fundamental. Esto lo voy a repetir de nuevo porque es demasiado profundo. Por lo tanto, para ayudarte a entender, debo recordarte y pedirte que te des cuenta totalmente de que no eres un cuerpo que posee conciencia. Eres la conciencia divina individualizada en seres de conciencia separados y hechos visibles en la Tierra por medio de partículas eléctricas sacadas y unidas en elementos para darte forma viva visible según de acuerdo con un patrón físico fundamental. Para comprender la verdad de la existencia y los orígenes de tu ser físico, debes esforzarte a diario en deshacerte de las percepciones terrenales limitadas de las que el cuerpo recibe su ser y es concebido y desarrollado enteramente y únicamente según las inalterables leyes físico-científicas. En lugar de tus viejas creencias humanas limitadas, debes esforzarte a diario por desarrollar una comprensión clara y fuerte de que tu realidad personal, tu alma, procede directamente de la realidad total, la fuente del ser. Tu cuerpo físico también toma vida de la realidad toda en el momento de la concepción, pero también está moderado por el plano inicial de frecuencia vibratoria de conciencia, de las cuales tu cuerpo fue concebido. Está restringido y encapsulado cada vez más fuertemente con el paso de los años por los impulsos magnéticos emocionales de adhesión-rechazo que controlan la conciencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que voy a contarte tiene enormes implicaciones para el futuro de la humanidad. Esto es, si aquellos de vosotros que sois capaces de hacerlo se esfuerzan en entenderlo. De hecho, la manera en que mires estas cartas
determinará el curso de vuestras vidas futuras. Significará la diferencia entre quedarse atascados en vuestros parámetros de frecuencias vibratorias de conciencia actuales o gradualmente adelantarse a niveles más elevados de conciencia y a producir hijos que se beneficiarán del ejercicio del conocimiento que estoy a punto de proporcionarles. Cuando estaba en la tierra, hice esta declaración y la repetí a menudo, pero nunca fue comprendida. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Quise decir que algunas personas tienen una habilidad espiritual natural para volver a la frecuencia original de la conciencia espiritual, emocional, en la cual fueron concebidos, y años más tarde pueden renacer y tomar una conciencia mental espiritual en la misma frecuencia vibratoria espiritual de la concepción, y después vivir y evolucionar y trabajar a partir de ella. La frecuencia original de la conciencia emocional espiritual de la concepción se convertirá en la base del camino espiritual del niño. Aquellos concebidos únicamente de los deseos lujuriosos de la carne encuentran difícil percibir cualquier verdad más allá de la evidencia de sus oídos, ojos, tacto y olfato. Si dudas de lo anterior, para y reflexiona sobre el inalterable principio de la existencia. Toda creación es conciencia hecha visible. Cada cosa viva únicamente piensa y actúa en el nivel de conciencia egocéntrica o espiritual en el cual reside. Antes de que suceda la concepción, el esperma es imbuido con la conciencia total del varón, el futuro padre, y el óvulo es imbuido con la conciencia total de la mujer, la futura madre. Durante el coito se producen cambios en la conciencia mental emocional del hombre y de la mujer. Puede que sientan que se acentúa el amor, el afecto, y se esfuercen en expresar su anhelo de mayor cercanía y armonía de espíritu. Esta es una verdadera unión espiritual física. Por lo contrario, a medida que su deseo de unión se convierta en un deseo cada vez más fuerte de autosatisfacción, esto se convierte en una actividad egocéntrica, cosechando únicamente reacciones egocéntricas. Sin embargo, sea cual sea la condición de la conciencia de los dos participantes en el acto de unión, su conciencia del deseo de lograr el máximo clímax se esfuerza y conduce a los órganos físicos a moverse a un ritmo que produce energía psíquico-física que sube gradualmente hasta el cerebro, creando un impulso más y más elevado de energía vibratoria, hasta alcanzar una cúspide de casi delirio y placer, que estalla en una explosión de éxtasis momentáneo y de gloriosa satisfacción, y luego sigue una liberación y un gradual descenso hasta la conciencia humana de nuevo. En el mismo momento del delirio, placer, la conciencia humana sube para tocar la fuerza vital divina que enciende el esperma en el varón y el óvulo en la mujer. Puede que no haya concepción y ambos, esperma y óvulo, vuelven a la conciencia física normal. Cuando ocurre la concepción, el esperma penetra el óvulo y se unen en las más altas vibraciones de vida divina, en una fusión física y espiritual. En esa conciencia unida también ascienden en su propio momento de equilibrio y alegría para convertirse en uno, tanto dentro de la vida divina misma como en la conciencia humana Padre-Madre. Este momento de unión de conciencia toma lugar dentro de la más alta dimensión de la conciencia de vida divina y es un momento de regocijo y alegría inimaginable, pues los dos elementos de varón y hembra están de nuevo unidos, juntos y fusionados en equilibrio, haciéndose uno para producir un niño. Este momento de unión
es una reconstrucción del regreso de una persona al éxtasis glorioso, inefable en la conciencia divina del equilibrio universal. Cuando el coito es movido por el amor puro de corazón entre el hombre y la mujer, la conciencia humana unida asciende durante el coito a niveles cada vez más elevados de frecuencias vibratorias de conciencia, hasta participar en las frecuencias vibratorias de la inteligencia divina conciencia amorosa. Tal niño, concebido en tales circunstancias, es nacido de espíritu. Los amantes saben cuándo verdaderamente se aman y vienen el uno al otro con ternura y amor puro, porque tal coito es un momento de unión de mente, emociones y cuerpo, y persiste en su conciencia después, haciendo difícil separarse el uno del otro. Son conscientes de la belleza trascendente, una renovación del amor emocional, el lugar de la saciedad y de la armonía todo abarcante. Estos hombres y mujeres son unidos por la conciencia divina. Tristemente, su conciencia egocéntrica personal puede eventualmente mancillar el amor que sentían el uno por el otro y gradualmente reemplazarlo en gran medida, dejándolos separados y solos, tristes y emocional y físicamente debilitados, preguntándose por qué tal estado de amor hermoso y exaltado pudo disminuir y morir. Estas cartas podrían ser el medio por el cual superasen el impulso egocéntrico y llegasen a redescubrir su amor de antes, a un nivel incluso más elevado y espiritual. En tal caso el hombre y la mujer se volverán mucho más íntegros que antes. Esto puede o no reunirlos en una nueva atracción sexual que trascienda cualquier otro nivel, dependiendo de su estado de conciencia, si ya hubiera trascendido el deseo de fusión física. La unión física, llevada a cabo con cualquier otra emoción, se dirige hacia una condición de carne entrando en carne, y no es más que recibir y dar frecuencias vibratorias terrenales, frecuentemente negativas, produciendo una progenie semejante de tal unión. Aunque no se conciba un hijo, tal coito es perjudicial para ambos, puesto que hay un intercambio y absorción de la energía de conciencia de cada uno en el cuerpo del otro, la cual, si es negativa, hostil o crítica, puede ser dañina para uno y otro. Recuerda que la energía de conciencia está compuesta de Padre, inteligencia y Madre, amor, electromagnetismo. El intercambio de energía entre las parejas es de la misma energía de la cual se forman los campos emocionales magnéticos y mentales eléctricos del cuerpo. Todo es conciencia. Por lo tanto, cuando se intercambia y absorben las energías de conciencia dentro de los fluidos del cuerpo, de las actitudes mentales, emocionales y de los pensamientos, cada uno afecta la condición física, emocional, mental del compañero. El coito, para ser saludable y portador de vida, debe llevarse a cabo únicamente con verdadero amor sentido, donde el bien del amado es más importante que el bien del amante. Nunca debe usarse para curar rupturas y heridas. El coito puede ser un acto gozoso realizado después de una diferencia de opinión o enojo, cuando ha habido un sincero perdón mutuo y una plena restauración de amor renovado del uno por el otro, pero nunca para ocultar las heridas y para efectuar un falso sentido de receptividad emocional en el otro compañero. Sin duda tal coito les dará una sensación temporal de bienestar y de buena voluntad transitoria, puesto que sus energías de conciencia se habrán elevado a frecuencias vibratorias más altas, pero esto es únicamente un alivio temporal a sus conciencias personales.